Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al secretario particular de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán. Juan Sebastián, buenos días y Janet, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar por lo más reciente, este comunicado o supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra, en el que piden algunas cosas que suenan ya más alentadoras y no sé si más manejables para el gobierno nacional. Pero primero saber si es real o no ese comunicado, en donde piden cese al fuego, ya conversaciones para resolver las cosas, abrir un corredor humanitario y dan una luz de que la pareja de Santo Domingo podría estar viva todavía, toda vez que dicen que quieren devolverla. Todos los ecuatorianos, buenos días, Janet, buenos días a todas las personas que hoy madrugan para arrancar una semana corta. Todos los ecuatorianos tenemos la esperanza de que los dos secuestrados sigan con vida. El gobierno nacional ha hecho todo para que esas personas vuelvan al Ecuador, sin embargo, y vuelvan a sus casas sanos y salvos. Sin embargo, el gobierno ya no tiene una posición de sentarse y negociar con estos criminales como sí tuvo en un primer momento con los 3 periodistas. ¿Por qué? Porque si es que nosotros seguimos permitiendo que estos criminales marquen la agenda, lo van a hacer de aquí en adelante y el gobierno no puede permitir que eso suceda. Lo mismo con la tristeza y la dura situación de que estos criminales no entreguen los cadáveres de nuestros 3 ecuatorianos. Imagínense con quién estamos tratando, que están tratando de jugar con el dolor de las familias, con el dolor del país, para seguir consiguiendo manejar una lógica criminal narcotraficante. El gobierno nacional le puso un punto, el presidente de la República estuvo dispuesto a negociar con nuestros 3, para que nuestros 3 periodistas vuelvan sanos y salvos. Sin embargo, eso paró y hoy día nosotros estamos teniendo una fuerte injerencia de las Fuerzas Armadas y la policía en el sector para parar el posible avance de esas personas en nuestro país. Ahora, de ser real, de ser cierto, no sé en qué etapa del análisis está este comunicado del Frente Oliver Sinisterra o supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra, al estar ya abriendo la posibilidad de abrir un corredor humanitario, ¿no deberían ir ya a intervenir organismos internacionales y no directamente el gobierno nacional? Digamos, organismos de defensa de derechos humanos o la Cruz Roja Internacional. No sé qué avances se está haciendo ahí. En la cumbre de Lima, la canciller María Fernanda Espinosa firmó ya un acuerdo con el representante de Cruz Roja Internacional para América Latina. Nosotros ya tuvimos una reunión con el representante de Cruz Roja en el Ecuador y les pedimos que intervengan con toda la fuerza que puedan intervenir. Hemos pedido también ayuda a los representantes de la Iglesia, tanto en Colombia como en Ecuador, para que tomen contacto con los criminales y traten de devolver los cadáveres. Es sencillo, si ellos quieren que vuelvan los cadáveres, nos dan unas coordenadas, el ejército, la policía se retira y ellos toman los cadáveres. Sin embargo, eso está en Colombia. Es decir, está claro que nuestros ciudadanos murieron en Colombia y por tal razón los cadáveres están en Colombia. El comunicado lamentablemente tiene muchas inconsistencias. No podemos darle crédito a un comunicado que no viene del gobierno, de una institución oficial, pero es importante que los ecuatorianos sepan, que los familiares de nuestros periodistas sepan que si es que nos entregan las coordenadas, se retirará el ejército, se retirará la policía, entrará Cruz Roja y podrá recuperar los cadáveres, que es lo mínimo que nosotros esperaríamos que los criminales le devuelvan a sus familiares. Bueno, hay que establecer para seguir esta conversación que es muy difícil realmente seguir con este trabajo cuando se trata de grupos que tratan al margen de la ley, que no se sabe si son oficiales o no oficiales, que no se sabe si están comunicándose directamente con nosotros y que no tienen el nivel tampoco para poder hacerlo. Sin embargo, hemos visto algunas reacciones por parte de, no se sabe si los mismos guachos y compañía o son otros nuevos guachos, Juan Sebastián, que están actuando en Santo Domingo de los Áchilas. Vimos estos explosivos que pusieron en un auto, pusieron en una torre eléctrica. ¿Cómo lo analizan y cómo lo ven? El gobierno nacional, las Fuerzas Armadas y la policía están en máxima alerta de cualquier amenaza que exista. Es por eso que si es que hay un auto sospechoso, la policía, con el buen trabajo que hace el GIR, interviene y activa toda la posición como si es que habría explosivos. No hubo explosivos al final. Sin embargo, el GIR actuó como si los hubiera para salvaguardar la vida de la gente. Lo mismo con las torres. Es decir, si se encuentran algunas posibilidades de detonación de una torre, la policía activa y con celeridad estuvo en la zona, desactivó la amenaza. Es más bien una buena noticia. Tenemos unas Fuerzas Armadas y una policía que actúan con mucha celeridad
Y eso hay que agradecer, es gente que todos los días se juega la vida. Sin embargo, lo que quieren es meter el terror en la gente, tratar de hacernos creer que pueden llegar a las ciudades. Hoy día el Ecuador tiene que ser un puño, no puede permitir que el terrorismo logre su cometido, que es que todos tengamos miedo, y nosotros como gobierno, las Fuerzas Armadas y la policía, estamos trabajando para que eso no suceda. Claro, pero se trata de grupos ya de ecuatorianos que están actuando, por ejemplo, en Santo Domingo de los Áchilas, en donde Juan Sebastián. Se sabe hace mucho tiempo que esa población está tomada por el narcotráfico, por el microtráfico, desde allí se distribuye la droga a otras partes del país. Misma situación tenemos en Manta, Pedernales, es decir, hay poblaciones en donde ya desde hace algunos años se viene diciendo cosas, la población cuenta lo que ve, pero lamentablemente por la inactividad, esta permisividad que hubo en el gobierno anterior, no se hizo nada. Ahora estas personas, pues al parecer, vamos a decirlo así, están preocupadas y están reaccionando. ¿Es así? ¿Es como yo lo estoy diciendo o estoy totalmente alejada de la verdad? No, en el Ecuador hasta Sebastián Cordero hizo una película en la que retrataba lo que sucede en las costas ecuatorianas, y es que la droga llega a las costas porque se cae de las barcas de los pescadores artesanales. Tenemos alrededor de 400 pescadores artesanales ecuatorianos presos en Centroamérica por transportar drogas. Eso no necesariamente por su voluntad, sino por coerción de los narcotraficantes. Y lamentablemente en estas circunstancias el gobierno anterior sí marcó una diferencia con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y cuál es la diferencia? Que nosotros estamos recibiendo los coletazos de los que se sienten incómodos, que son los que ya no pueden hacer negocio. ¿Y por qué nosotros tenemos que parar ese negocio? No solamente porque somos corresponsables de lo que pueda pasar con gente en otros países del mundo, sino porque esa droga se estaba quedando en nuestras escuelas. No podemos quitarle la vista a lo que está pasando con nuestros niños y nuestros jóvenes en las escuelas de nuestro país. Por eso nosotros estamos apretando las cosas. Y lo que queremos simplemente es que si es que ellos quieren seguir haciendo, que se vayan a otra parte. Nosotros no vamos a permitir, no vamos a tolerar que lo hagan en nuestro país. ¿Va a tener consecuencias? Sí. ¿Van a aparecer amenazas de bomba? Sí. Y hay 4 detenidos por las amenazas de bomba que hemos tenido en las últimas semanas, todas falsas. Sin embargo, si es que hay una amenaza en un hospital, tenemos que evacuar el hospital. Funcionó perfectamente. Lamentablemente no podemos permitir que haya irresponsables que o por vínculo con los guachos o por vínculo o alguna intención política de golpearnos a nosotros como gobierno comience a decir hay amenaza de bomba y nosotros no hagamos nada. Vamos a actuar, estamos actuando con celeridad con la policía y con las Fuerzas Armadas y no vamos a parar hasta que las drogas dejen de estar en las escuelas de nuestros colegios. Esto de que las drogas están en las escuelas y colegios realmente es una visión, digamos, es un punto de vista preocupante y con el que realmente se puede llegar a la gente. Nadie quiere que haya drogas en las escuelas, pero hay que partir también por las reformas que hicieron a las leyes, pues que cambiaron las dosis mínimas y no hubo un control adecuado de la venta de drogas en las afueras de los colegios y también dentro de los mismos colegios y sobre todo los públicos. También existe el problema en los privados, pero quizás hay un mayor problema de irresponsabilidad por parte del gobierno nacional en los públicos. De eso habría que cambiarlo, Juan Sebastián, para que esa realmente sea una realidad. No es solamente de controlar a los narcos, sino también lo que estamos haciendo aquí adentro. Es lo que estamos haciendo. La policía antidrogas hace un trabajo profundo para revisar a los microtraficantes y hace un trabajo profundo para que no tengan la posibilidad de trabajar alrededor de las escuelas. Sin embargo, hay que trabajar el problema estructuralmente, y es de dónde viene la droga. El presidente Moreno ha dicho varias veces que el gobierno anterior dejó desamparada la frontera, y voy a dar un par de ejemplos. El mismo Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas plantearon un programa para repensar las Fuerzas Armadas en la frontera norte en el año 2011, que se tenía que implementar en el 2015 para comenzar a prepararse para el proceso de paz de las FARC. Eso se dejó sin hacer, porque había que preocuparse primero de las disputas políticas dentro del país y no preocuparse de las amenazas que de verdad podían tener las consecuencias que hoy día estamos viviendo. Entonces hay que preocuparse, claro, de dónde vienen las drogas y sin duda alguna la policía tiene que hacer un trabajo para que en las escuelas tampoco haya la posibilidad de que los microtraficantes entreguen las drogas. Nosotros estamos comprometidos con esa lucha y el presidente Moreno ha enarbolado esa pelea desde que lo vivió y lo sintió en campaña, cuando las madres de familia le decían nuestros hijos están consumiendo una droga H. Eso no solamente se trata de combatirlo ahí, sino de ver de dónde viene. Y la premisa del gobierno es combatir el consumo de drogas y el tráfico de drogas ahí donde lo encuentre. Claro que sí, el consumo de drogas y el tráfico de drogas definitivamente es un problema grave para nuestra sociedad, pero también que el Ecuador, por esta permisividad que hubo en el gobierno anterior,
se haya convertido, haya pasado de ser un país de paso de la droga a la bodega de la droga. Esto se lo dijo incluso durante el mismo gobierno anterior, que se convirtió el Ecuador en una bodega de la droga y no en una bodega pequeña, en una bodega de paso que realmente, pues por el que realmente circulan toneladas de droga hacia Europa, hacia los Estados Unidos, hacia Centroamérica. ¿Qué se está haciendo en este nivel de la inmersión del narcotráfico en nuestro país? En primer lugar, estamos repensando a quién estamos enfrentando desde Fuerzas Armadas y Policía. Hay que repensar la amenaza externa. Ya no es una pelea con otro país, es una pelea con delincuentes que están operando, produciendo la droga en Colombia, embodegándola en el Ecuador y tratando de transportarla por el Ecuador. La producen en Colombia y en Perú. Entonces hay que entender cuál es la amenaza para que las Fuerzas Armadas y la Policía la puedan golpear de forma contundente, en primer lugar. En segundo lugar, estamos pidiendo ayuda a Colombia para poder trabajar con ellos, porque es allá que está el guacho, porque es allá que están produciendo la droga. Estamos exigiendo a Colombia que lo diga. El presidente Santos antes de ayer aceptó que el proceso de paz tiene problemas. Ya no puede ni siquiera el presidente Santos dejar de decirlo, porque ese es el problema que está rebotando a países como los nuestros. Y también estamos pidiendo ayuda, por ejemplo, a los Estados Unidos para poder combatir esto. No podemos tener una lógica, no nos podemos quedar en la lógica ideológica de decir los Estados Unidos del imperio, no. Cualquier país que pueda prestarnos ayuda va a ser bienvenida. España nos está ayudando, México nos está ayudando, Gran Bretaña nos está ayudando, China nos está ayudando. Y Estados Unidos ha firmado un convenio con el gobierno porque lo primero para nosotros no es la tosuda posición ideológica, sino el bienestar de los ciudadanos. Y ese es el compromiso que nosotros les podemos prestar a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y es alentador escuchar lo que usted está diciendo en este momento, que la ideología ya pasa quizás a un plano personal de cada político en este país y hay que empezar a pensar y actuar por lo que necesita el país. Quisiera pasar a otros temas también importantes y que usted los maneja, y es el tema político. Este fin de semana vimos marchar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana al frente de los trabajadores por el 1 de mayo, Día del Trabajador. Y se mostraron preocupados por lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Juan Sebastián, algo que pide el pueblo ecuatoriano es un poco de coherencia, o mucha coherencia, por parte de lo que hacen los políticos en nuestro país. ¿Cómo se entiende que Daniel Mendoza, que supuestamente es uno de los líderes del ala morenista de la Asamblea Nacional, haya interpuesto un proceso ante la Corte Constitucional para que analice si el Consejo de Participación Ciudadana puede hacer lo que el pueblo ecuatoriano le autorizó a hacer? Nosotros como gobierno somos respetuosos de las distintas funciones del Estado. Y el presidente Moreno fue quien llamó a las personas que hoy día conforman el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana para que modifiquen aquello que tengan que modificar, para que evalúen a quienes quieran evaluar. Y el gobierno en ese sentido tiene todo el respeto. Quien la haga y tome decisiones desde la Asamblea tendrá que responder desde la Asamblea. Pero digamos, necesitamos acostumbrarnos a esta nueva mentalidad. Supuestamente actúan como un grupo solidario, por llamarlo de alguna manera, en pro de las cosas que necesita el país. Aquí hay una decisión del pueblo ecuatoriano, no es del gobierno nacional. El pueblo ecuatoriano le dijo que sí a la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que analice la actuación de todas las autoridades de control. Y allí están, ese es el trabajo que están haciendo con todo el respaldo del pueblo ecuatoriano. ¿Qué tiene que hacer aquí este asambleísta? Como usted bien dice, tenemos que acostumbrarnos a respetar el trabajo de los otros poderes y tenemos que acostumbrarnos a que no se nombren a incondicionales. Sí teníamos en el gobierno anterior que nombraban al primo, al amigo, al pana. Hoy el presidente Moreno nombró a 7 personas independientes, con una trayectoria límpida, con el prestigio de Julio César Trujillo, con el reconocimiento de Pablo Dávila o Luis Hernández en sus distintas facetas de vida. El presidente no puede decirles qué es lo que ellos tienen que hacer, sería una falta de respeto. Por eso buscamos personas independientes que hagan su trabajo. Quien critique ese consejo tendrá que hacerlo con nombre y apellido. El gobierno nacional cree que están haciendo un buen trabajo y lo respalda. Otra pregunta sobre coherencia. Estamos en este momento viviendo una situación complicada con el tema de frontera, una situación de seguridad que necesita especialistas. Se ha visto con muy buenos ojos la elección de Osvaldo Jardín al frente del Ministerio de Defensa y pues existe como esa confianza y esa seguridad de que podrá tomar acciones que nos ayuden a controlar la situación. Pero por el otro lado, se elige como ministro del Interior a alguien que tiene su Facebook lleno de fotos con Rafael Correa. Describo la situación tal cual porque no quiero ser prejuiciosa, pero quisiera saber por qué se eligió a este nuevo ministro que
al parecer, tiene relaciones con el correísmo, cosa que el pueblo ecuatoriano ya no quiere. Gente independiente es lo que se necesita. Ayer estuve con Mauro en la noche, conversé largamente con él, yo, el secretario de la Administración, el secretario de Comunicación. Yo personalmente no lo conocía y me llamó la atención la capacidad que tiene para entender los problemas del país. Yo no sabía, Mauro tiene una maestría en gobernanza, en gobernabilidad en George Washington University, ha estado preocupado de los temas políticos y el gobierno buscó una persona que no solamente sepa, el ministro de gobierno no puede ser una persona que solamente sabe sobre seguridad, no es una persona que coge el arma y dispara al criminal. Tiene que pensar cómo gobernar la Policía Nacional, cómo gobernar las distintas instancias de seguridad. Y el presidente de la República buscó para ese cargo a una persona de Guayaquil con experiencia en temas académicos, porque es fundamental ahora también entender el problema, y con el conocimiento en temas de gobernabilidad que le permita al Ecuador tener la tranquilidad de contar con un tipo inteligente. Yo creo que cuando el Ecuador escuche a Mauro va a darse cuenta que más allá de las amistades con el presidente Correa, con Jaime Nebot, con el expresidente Noboa, porque es uno de esos hijos de los que habla el expresidente Noboa, es una persona que se ha vinculado a la clase política nacional. Cuando él comience a salir a los medios de comunicación y sobre todo cuando tenga acciones, yo estoy seguro de que se va a dar cuenta de que el presidente Moreno acertó en su designación. Es decir, digamos, estas fotografías y esta aparente relación cercana con Rafael Correa ¿confía usted en que se desvanezca? Porque el pueblo ecuatoriano confía en que eso se desvanezca y que se prioricen otro tipo de actitudes, conocimientos y posturas. Yo fui muy cercano a Rafael Correa y no le digo que pasa un día sin que me arrepienta de haber sido parte de ese gobierno. No ser cercano a Correa significa, o haber sido cercano a Correa significa que hoy día vas a estar cercano a esa posición. Yo soy uno de los críticos más fuertes que ha tenido el gobierno de Correa y creo que yo mismo puedo hablar desde mi experiencia para decir que Mauro Toscanini va a tener la posibilidad de demostrarle al Ecuador de que va a optar por el futuro del país, no por la lógica o correísta o morenista, sino por el futuro que necesita el país. Yo soy optimista, Janet, yo tengo ese chip adentro. Yo estoy seguro que el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, del que usted habló bien y estoy de acuerdo, es un hombre de vasta experiencia que nos da enorme tranquilidad. También estuve con él ayer y el pueblo ecuatoriano, cuando él comience a hablar, se va a dar cuenta de que estamos en las mejores manos. Estoy seguro de que con Mauro también. Otra pregunta sobre coherencia. ¿Sigue este sistema que ha sido muy criticado por el gobierno, por el pueblo ecuatoriano, de premios y castigos? Y de más premios que castigos. Y bueno, no quiero hablar de castigos, pero de premios, digamos, y utilizar a las embajadas como premio. No sé si usted me puede confirmar, ¿el exministro Patricio Zambrano se va de embajador a Francia? Muy posiblemente se va de embajador a la UNESCO en Francia, así es. ¿Y esto? Patricio trabajó 5 años en la UNESCO. Patricio se casó con una mujer francesa cuando él vivió y estudió en Francia y trabajó 5 años en la UNESCO como funcionario de la UNESCO. Es a partir de eso que en la selección de embajadores buscamos personas que tengan conocimiento con el trabajo que van a llevar adelante y quiero hacer también un aparte. Patricio y César se separan de sus cargos, pero Patricio y César hicieron un trabajo que yo personalmente, y esta sí es mi posición, hicieron un trabajo que yo debo reconocer, tanto Patricio como César. Creo que el Ecuador tiene en los dos personas que dieron todo lo que pudieron para sobrellevar una crisis para la que el Ecuador no estaba preparada. Y creo que el Ecuador debería beneficiarse del conocimiento de Patricio en la UNESCO y ojalá del de César en otros espacios, porque son ecuatorianos que se dejaron la piel. Pero, por ejemplo, del ministro Navas, o del exministro Navas ahora, lo que se critica es que pues, salió a la luz de parte del mismo gobierno nacional que hubo permisividad en la parte de seguridad fronteriza durante el gobierno anterior y precisamente fue el ministro Navas quien estuvo al frente de esas áreas durante el gobierno anterior. Entonces, coherencia, falta de coherencia. Y pues con todo el vasto conocimiento que debía haber tenido de lo que sucede en la frontera, haya o no haya hecho algo, pues realmente su desempeño frente a un tema complicado decepcionó. Entonces, en ese sentido, pues es eso, ¿no? Si perteneció al gobierno anterior, ¿qué sigue haciendo en el actual? Yo creo que, de nuevo, no quiero regresar al tema correísta porque es un tema del que hablo en primera persona. Creo que las personas que estuvimos con Correa tenemos la posibilidad de arrepentirnos de haberlo estado y yo en varias ocasiones, y aprovecho hoy día para volver a hacerlo, le pido perdón al pueblo ecuatoriano porque me equivoqué. Creo que César también lo expresó y yo lo que vi de César específicamente es una persona que ni un solo día dejó de conmoverse con lo que pasaba. Es quien tuvo que poner la cara. Es el rol posiblemente más duro ante una situación que el país nunca había vivido. 3 secuestrados, 3 periodistas, con unos criminales que ahora, además de habernos hecho pasar el dolor que nos hicieron pasar, quieren jugar con los cadáveres. ¿Cómo manejar algo así?
Yo creo que lo fácil, las lógicas políticas harían que uno diga, no, y están fuera, cometieron errores. Posiblemente cometieron errores, sin duda alguna, posiblemente cometemos errores. Solo que yo creo que la historia, cuando juzgue el trabajo de César, y lo digo de corazón, se va a dar cuenta que fue un tipo decente, que se va a dar cuenta que fue un tipo que hizo su trabajo, es lo que yo vi, que hizo su trabajo con enorme entereza, que se condolía con todas las situaciones y que tuvo que vivir una situación que nadie quisiera vivir. Última pregunta sobre coherencia. ¿Qué van a hacer con la canciller? Hay un video circulando por todas las redes sociales en donde prácticamente ha sido sandinista la señora, apoyando a un gobierno que ahora ha demostrado lo que realmente es. Es un gobierno sanguinario, quizás más sanguinario que del mismo Somoza, y que tiene un conflicto de intereses en el gobierno cuando son esposo y esposa, presidente y vicepresidenta. Y cuando se sabe que esa vicepresidenta también maneja esos hilos de poder de una manera imposible de compartir, y a quien la canciller ha llamado hermana de no sé qué y no sé cuánto, destacando su labor, un discurso totalmente abierto. Y lo grave aquí es que una cosa es el título personal. Lo que quieran pensar y lo que quieran hacer con sus vidas, háganlo. Pero no lo pueden hacer a nombre del pueblo ecuatoriano. Entonces, esto, más las posiciones en defensa o medio ahí, medio híbridas, medio neutrales en el tema de Maduro, también son preocupantes. No sé si ustedes han medido qué es lo que piensan los ecuatorianos de lo que está sucediendo en Venezuela y hoy de lo que está sucediendo en Nicaragua, como para poder tener o seguir teniendo una representante de este nivel. La canciller el día viernes tiene un debate con la otra candidata a presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas para que los países decidan quién debe presidir esa asamblea. El presidir la Asamblea Nacional de la Asamblea de Naciones Unidas es un cargo que al Ecuador le va a honrar en caso de que llegue a María Fernanda. La apuesta del gobierno nacional es que María Fernanda logre llegar a ese cargo. Y cuando llegue a ese cargo va a renunciar a la Cancillería. Los vínculos de María Fernanda con la política sandinista y el video es hace un año. Habrá que ver qué es lo que María Fernanda piensa hoy día al respecto. Pero el gobierno nacional en esto es claro. Un gobierno como el de Nicaragua, que está vinculado con muertes de personas en las calles, que tiene una lógica de perennizarse en el poder, que está anclado al poder como lamentablemente está el gobierno de Somoza, no es un gobierno que el Ecuador mira bien. El presidente Moreno ha tenido toda la claridad para decir que le preocupa lo que pasa en Venezuela, que le preocupa lo que pasa en Nicaragua, que respetamos los procesos de los otros países. Pero quienes vemos lo que está sucediendo en Nicaragua vemos que se parece mucho a lo que vivimos en este país hasta hace poco tiempo, y ustedes han visto que este gobierno del presidente Moreno es el primero en criticar ese tipo de prácticas. Veamos qué es lo que dice y veamos qué es lo que pasa. Pero a mí sí me preocupa, y no sé a usted, cuál sea la posición de María Fernanda Espinosa en la ONU en caso de que gane, que es un gran logro para el Ecuador, como usted lo dice, pero a mí sí me preocupa qué es lo que va a hacer a nombre del pueblo ecuatoriano, ya desde una posición tan importante. Va a presidir la Asamblea General. Al presidir la Asamblea General tienes que preocuparte de los intereses de la mayoría de los países del sistema de Naciones Unidas. Tiene experiencia en esto. Yo espero que haga un gran trabajo. Creo que el debate va a ser fundamental y creo que tener un representante ahí es positivo para el país. Juan Sebastián, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Le agradezco su presencia y esperamos pronto tener aquí al nuevo ministro de la Defensa y al nuevo ministro del Interior para poder conocer de primera mano y de su parte ya personalmente cuáles son los planes para poder controlar lo que está sucediendo en la frontera, en general los asuntos que más nos preocupan. Muchísimas gracias. A usted, Janet, muchas gracias.